Pero este nitrógeno fijado de la atmósfera, ¿cuánto representa en porcentaje al total o en dinero? Alrededor del 75% del nitrógeno total que requiere esta planta en todo su ciclo. Hoy quiero hablarte de algo un poco diferente a lo que he venido hablando. Quiero hablarte de la diferencia que hay entre un cultivo de maíz frente a un cultivar de soya. Eso es lo que te voy a hablar en este video de forma breve, haciendo una clara diferencia entre el maíz y la soya. Vamos a iniciar con las diferencias muy claras que es en la fertilización. En el cultivo de maíz, la fertilización es muy estricta. Se la tiene que realizar en el momento y en las cantidades que requiere de cada nutriente, como puede ser el nitrógeno, fósforo y potasio, estos que requiere el cultivo de maíz en gran cantidad. Y esto hay una diferencia muy grande frente al cultivo de soya, porque muchos sabrán seguramente que el cultivo de soya tiene la particularidad que en las raíces estas plantas, al ser unas leguminosas de vaina, es que tienen la capacidad de desarrollar o de hacer una, vamos a decir, de formar una relación con una bacteria. Tal es el caso del rizobio. Es una bacteria que entra en una relación en la raíz de la planta de la soya y esta forma unas ciertas bolitas que se las llaman nódulos, y ahí es donde forma una relación, y esta bacteria tiene la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera y fijarla en las raíces de las plantas, y esta puede ser aprovechada por la planta de soya. Esa es una diferencia muy marcada frente al cultivo de maíz, que no tiene esta capacidad de desarrollar en las raíces un agente que pueda fijarle nitrógeno atmosférico. Y pues esto de cierta forma representa algo muy importante para el productor, ya que representa una disminución en los costos de producción, llegando a ser algo muy importante a tomar en cuenta. Pero este nitrógeno fijado de la atmósfera, ¿cuánto representa en porcentaje al total o en dinero? Hay que dice que en el cultivo de soya específicamente, el nitrógeno fijado desde la atmósfera por este agente en relación con la raíz de la planta representa alrededor del 75% del nitrógeno total que requiere esta planta en todo su ciclo. El 75% de nitrógeno, es decir, en relación al maíz nos estaríamos ahorrando un 75% en costos en lo que se refiere al nitrógeno, pero hay un 25% aproximadamente que se lo tiene que incorporar, ya sea de forma foliar o a través de otro mecanismo de aplicación, pero es más o menos es el aproximado con el cual aporta este agente en relación con la raíz. Pero en el maíz también hay estudios donde muestran que hay ciertos agentes, como algunas bacterias, que también tienen esta capacidad, que al ser aplicados a la planta de maíz, tienen la capacidad de fijar alrededor del 35% de nitrógeno total que requiere la planta de maíz,
ser fijado por este agente a través de la atmósfera. Esto también representa un costo muy importante que de cierta forma se disminuye y es un beneficio para el productor. Principalmente, y la diferencia más notoria personalmente, es la fertilización. La fertilización, que en el maíz se utilizan volúmenes más altos de fertilización aplicadas al suelo o a través de riegos, a diferencia de este cultivar, que las aplicaciones de fertilización son más foliares, en menores volúmenes, ya que el nitrógeno, el cual representa el mayor volumen de aplicación, aquí es reemplazado por la fijación atmosférica de este nutriente. Pero también hay similitudes, tal es el caso de las plagas. En etapas tempranas se está viendo en este cultivar de soya que hay el ataque de lepidópteros. Son estos gusanos más o menos parecidos al daño que causa el gusano cogollero en el maíz, pero aquí son lepidópteros también, pero son otros tipos de gusanos, también defoliadores, como podrían ser el nombre científico, la pseudoplusia, que en etapas tempranas, como se las puede ver aquí, son las que defolian la planta. Aquí se las puede ver. Ese es la causa o el daño que causa estos gusanos en etapas tempranas del cultivar de soya. Una diferencia, una similitud más o menos con el maíz, porque recordemos que en el cultivo de maíz la primer plaga, en todo caso la que ataca, es el gusano cogollero, que también se come las hojas de la planta, y pues esto representa un daño muy importante. Y pues quería hacer esa comparación entre cultivar maíz y soya. Les voy a estar mostrando por aquí cómo vamos a estar realizando el manejo, las aplicaciones que se va a estar haciendo y todo el proceso. Recuerdan que en un video anterior les había hablado de las 7 maravillas del alto rendimiento de un doctor. Pues lo que indica en uno de ellos es que uno de las 7 maravillas para obtener mayores rendimientos en cultivares de maíz es el cultivo anterior. No recuerdo si es el punto 3 o el punto 4. Es muy importante, hace mucho hincapié en el cultivo anterior. Es donde nos dice que es muy diferente a cultivar maíz sobre maíz que cultivar un maíz sobre una leguminosa. En este caso, la leguminosa es el cultivar de soya, que dijimos que tiene esta característica de fijar nitrógeno atmosférico, y que posteriormente a hacer un cultivo sobre esta de maíz nos va a aportar muchísimo, no solamente nitrógeno al quedarse en la planta, que este se va a mineralizar y va a ser aprovechado por la otra planta, sino que también nos va a dejar una materia orgánica que va a aportar al suelo. Otro de los beneficios también sería que rompemos de cierta forma el ciclo de las enfermedades o de las plagas que afectan al cultivo de maíz. Al cambiar el tipo de cultivar de una gramínea pasar a una leguminosa, de cierta forma rompemos ese ciclo continuo que se venía haciendo, y de cierta forma no son las mismas plagas, las mismas especies que afectan al cultivo de maíz como al cultivo de soya. Al no estar el mismo cultivo presente, estas plagas
de cierta forma rompen su ciclo de desarrollo y eso de cierta forma también es beneficioso para el área donde se va a producir.